Ministerio Monte Meguido y la comunidad cristiana Los Dos Olivos presenta Trompeta de Dios con el pastor Raúl Domínguez. Hoy presentamos Replanteando la Iglesia, el ejército de Dios en la tierra. Saludos donde quiera que usted se encuentre, decíamos. Hoy estamos prácticamente en la última semana del año 2021. Estamos a 23 de diciembre. Quedan 8 días, pues. Una semana y un día para terminar este año. Y no fue un año tan difícil como el 2020, quizás porque ya veníamos siendo trajinados, trillados por el virus desde el año 2020, y pues en cierta manera habíamos logrado una, si se quiere, comodidad en el entender de que comprendíamos lo que estaba sucediendo en el mundo, cosa diferente a 2020 que nos sorprendió, comenzando el año con la noticia de este virus y de pues la expectativa, porque no sabíamos exactamente cómo iban a ocurrir las cosas, ¿no? Entonces el 2020 nos mantuvo por mucho tiempo tratando de descifrar o definir cómo iban a ser las cosas en el futuro. Y el año 2020 fue un año en que se nos inundó de cosas nuevas. Por ejemplo, el primero, el miedo, ¿no? El miedo que se generó en las personas debido a la acción de los medios de comunicación masivos en todo el mundo, que llenaron cada rincón del planeta con pánico, con temor, con angustia. Y nosotros pues pudimos ser testigos de cómo las personas que estaban alrededor nuestro vivían, se alimentaban de mantener encendido el televisor para ver los noticieros y las acciones que se estaban tomando. Y fuimos testigos cómo, a partir del mes de marzo del año 2020, pudimos entonces comprobar cómo lo cotidiano fue transformado y la rutina de vida comenzó a ser otra cosa. El que las personas se vieran obligadas a mantener una distancia con relación a las otras, el forzosamente tener que usar un dispositivo que cubría la nariz y la boca, y luego posteriormente otro dispositivo que cubría los ojos, cubría la entrada, supuestamente impedía la entrada de algo por los ojos, al mismo tiempo que te veías obligado a taparte la nariz y la boca. Eso también, la restricción de entrar a lugares sin antes pasar tus zapatos, la suela de tus zapatos por un líquido que no sabíamos qué era, y también el impedimento de entrar en algún lugar si no te aplicabas en las manos un líquido que tampoco sabíamos qué cosa contenía, pero que se nos decía que era un desinfectante. El año 2020 se nos fue en tratar de comprender qué significaba esto que estaba sucediendo y que pues nos estábamos viendo obligados, forzados a hacerlo. Luego, ya avanzado bastante el año 2020, comenzamos a escuchar que ya las vacunas estaban saliendo, con la cual se pretendía inocular al mundo entero. Los medios de comunicación siguieron haciendo su labor y comenzaron a fomentar la noticia en el mundo entero de que era necesario ser vacunado para estar inmunizado con o del virus.
Luego, a finales de año comenzamos a escuchar que ya las vacunas iban a ser disponibles, porque antes había una guerra entre farmacias para ver cuál imponía su vacuna. Y llegamos entonces al punto que comenzamos entonces este año 2021 con de nuevo un gran despliegue publicitario y la información de que ya las vacunas iban a empezar a llegar a los países para que la gente se vacunase. Esto nos sorprendió a todos, pues vamos a cumplir ya este enero, vamos a cumplir 2 años de que la noticia del virus se propagó y estamos todavía pues prácticamente sin ninguna solución, porque aunque una gran cantidad de población ha sido inoculada, todavía se nos dice que el tener la vacuna no es una garantía de la eficacia para impedir la enfermedad, y una gran cantidad de información ha inundado el mercado de las noticias en el sentido de pues prácticamente crear un estado de incertidumbre sobre qué sería lo que de mejor deberíamos hacer, pues porque existe y así se ha hecho conocer un gran temor sobre la aplicación de la vacuna. Creemos que nuestra sociedad ha cambiado, pero básicamente porque no percibimos que haya una solución inmediata para estas cosas. Algunos dicen, ¿no?, que ya en el pasado ha habido pestes y que el mundo ha salido de esta situación. Bueno, de verdad esperamos en Dios que así sea, que esta situación que nos ha incomodado tanto y que ha cambiado nuestro estilo de vida, que se ha presentado en estos últimos 2 años, pueda ser superada y el mundo salga de la situación en la que está. Sin embargo, nosotros que estudiamos la palabra de Dios y creemos conocer que a través de ella es posible poder entender qué cosas se nos viene y cómo debemos interpretarla, pues quizás presumimos de pesimismo en cuanto a la bondad de las cosas que han de ocurrir. Como decimos, estamos ya en prácticamente la última semana de este año 2021 y con la entrada del 2022 la incertidumbre se acrecienta, porque ahora no es solamente el hecho de que teníamos un virus, de que el virus invadió el mundo, de que pues el virus no pudo ser controlado, llegó a todos los lugares, pero luego llegó una vacuna. La vacuna en primera información iba a causar un bien al mundo. Luego, hoy en día, pues los que se vacunan están en una gran incertidumbre porque le dicen que aún de estando vacunados pueden ser contagiados en la enfermedad, y que los que no se han vacunado pueden contagiar a los que se vacunaron, cosa que es tremendamente contradictoria, porque en el pasado se aplicaba una vacuna, por ejemplo, de sarampión o cualquiera de estas enfermedades que ocurrían mucho en la primera mitad del siglo pasado. Y al aplicarse la vacuna había tranquilidad porque había sido inoculado, el cuerpo había generado suficientes defensas como para protegerse de esta enfermedad, del sarampión, de la viruela, de la lechina, de todas estas cosas, ¿no? Y no importaba ni siquiera si uno estaba delante de un enfermo, porque estaba plenamente convencido de que no iba a ser contagiado. Ahora lo que se nos dice con esta vacuna es que pues no se sabe, pues es posible que sí se pueda contagiar aún teniendo 2 y 3 dosis, ¿no? Y en la medida que pasa el tiempo, pues se nos dice que hacen falta más dosis.
Ahora, con la llegada de este nuevo virus, o esta variante, como llaman, del COVID-19, que es el Omicron, se vuelve a reactivar los temores del comienzo del año 2020, porque aunque nos digan que es una variante, pues simplemente es un nuevo virus que inunda el mundo y que necesita ser atacado de manera diferente. De tal forma que entonces 3 dosis del COVID-19 no son suficientes contra el Omicron y habrá que generar una vacuna en contra del Omicron. Esta es la situación en la que estamos nosotros ahora, en este momento de fin de año 2021 y con la entrada del año 2022. Particularmente creemos que el año 2022 va a ser más difícil que el 2020 y que el 2021, y que habrá una situación de mucho desequilibrio en el mundo. Ahora, a finales de este año 2021, los últimos 3 o 4 meses, se ha impuesto el tema del carnet de vacunación, ¿no? Y el carnet de vacunación pues ha sido pensado con la idea de que se controle, se regule el uso de ciertas instalaciones donde acude la gente masivamente, tratando de evitar pues que alguna persona que no haya sido vacunada con una vacuna que no garantiza que no vaya a haber contagio ni intransmisibilidad de la enfermedad, pero que se puede usar como un requisito para controlar la situación social, pues. En cierta manera, el carnet de vacunación es un instrumento de control social más allá que de un control de enfermedades. Y pues ya hemos visto la noticia en la prensa de que este caballero que vemos acá en esta foto, que es el dueño de la empresa Tesla y también la que hace viajes al espacio, pues ha anunciado que su empresa está capacitada, está bien dotada de todos los equipos necesarios para producir un chip el cual contenga la información de la persona y le permita pues identificarse donde quiere que vaya, con un lector óptico de todos sus datos sociales, y además pues el más interesante es si se ha vacunado o no se ha vacunado. Esta información acerca de la implantación de un chip la venimos leyendo desde hace ya unos 15 años quizás, y todo esto relacionado con el final de los tiempos y con la marca de la bestia. Yo en lo personal no creo ni que la vacuna ni un chip sean la marca de la bestia. Sin embargo, tanto la vacuna como el chip pueden dar una noción de lo dócil que puede ser una persona frente a la situación social que se está viviendo en este momento. La marca de la bestia, dice la palabra de Dios, como vamos a mostrar acá en esta porción de Apocalipsis 13, dice lo siguiente: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha
o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Bueno, la palabra de Dios es clara en cuanto a la ubicación de la marca de la bestia, ¿no? Dice muy claramente que irá en la mano derecha y en la frente. No dice en la mano izquierda, ni esto es importante, ni dice que sea en el hombro, no dice que sea en el hombro, no dice que sea en una pierna, no dice que sea en el torso o en cualquier otro lugar. No dice que sea, por ejemplo, aquí atrás, en la parte de atrás donde se une la cabeza con el tronco, como hemos visto por allí en algunas películas, sino que la marca de la bestia debe ir en la mano derecha y en la frente. En la mano derecha puede ser en cualquier parte de la mano, puede ser en esta cara, puede ser acá, puede ser en cualquier lugar, pero tiene que ser en la mano derecha, y la otra posibilidad es que sea en la frente. De tal manera entonces que pues el chip va dentro de la piel y no, aparentemente no se nota, excepto un puntico que sería la cicatriz que deja la jeringa gruesa que entra para abrir el hueco por donde va a pasar el chip. Pero el chip es del tamaño de un arroz, de un grano de arroz. De manera que el huequito pues prácticamente sería imperceptible. Lo que se podría ver sería entonces un bultico, que sería el del grano, el del chip que está allí. Ahora, la marca tiene que ser notoria, la marca tiene que ser algo que se vea. De tal manera que la marca debe ser un símbolo, bien sea acá o en la palma de la mano, que se coloque. Lo más seguro es que sea aquí en el dorso de la mano, porque es la parte más visible a la hora de estar frente a alguien, ¿no? Una imagen que se podrá ver acá, ¿no? Es posible entonces que la marca de la bestia esté colocada donde se aplicó el chip. Lo cierto es que la marca tiene que ser notoria, visible y que dé una clara señal de la aceptación que la persona ha hecho a la imposición de la autoridad que ejerce esta primera bestia. Bueno, pero sin embargo decimos que el hecho de aplicarse la vacuna, a menos que la vacuna haya sido aplicada por la fuerza, lo cual es muy probable que así sea, o la implantación del chip, esos elementos significan que hay una cierta fragilidad del ánimo en cuanto a la imposición de la autoridad que esta bestia, que nos dice la palabra, va a ejercer en el mundo entero. El tema de hoy que vamos a estar tocando es que tenemos que reformar, tenemos que reformular nuestra actitud frente a la vida en los tiempos que se vienen, y la iglesia necesita replantearse su esquema de funcionamiento. Si nosotros revisamos las Sagradas Escrituras, podemos ir, por ejemplo, a Mateo 16, 18, que es el momento cuando el Señor les pregunta a los discípulos acerca de qué dice la gente que es Él, ¿no? Acá leemos a partir del verso 13. En el versículo 17 encontramos que el Señor le dice a Pedro: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
sobre esta roca edificaré mi iglesia. Qué bonito, ¿no? La iglesia es la primera vez que se nombra el término iglesia en todas las Sagradas Escrituras. En el Antiguo Testamento no aparece, bueno, la palabra eclesía es una palabra griega, ¿no? Había que buscar cuál es el equivalente de congregación en Antiguo Testamento. Pero acá, en el Nuevo Testamento, es la primera vez que este término aparece. Y él dice el Señor, sobre esta roca, dice, edificaré mi iglesia. O sea, como la roca como fundamento donde se apoya la iglesia, ¿no? Pero dice algo muy interesante, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta misma porción, leída en la Biblia, en la Kitbe HaKodesh, dice en este punto, dice, y yo también te digo que tú eres Kefá, y sobre mí, Sur, que es roca, restauraré mi Keilah, comunidad, y las puertas del Sheol no prevalecerán contra ella. Pues acá se usa una palabra diferente a eclesía, según esta Biblia Kitbe HaKodesh, y se usa la palabra Keilah, que significa comunidad. Busquemos entonces en el recurso de la internet que la Bible Gateway, en el interlineal, dice lo siguiente, ¿no? Acá en donde vamos a encontrar la palabra iglesia, es acá. Dice church en inglés, ¿no? Porque esto no tiene hasta este momento la traducción al español. Pero usa la palabra eclesián y le dan el número 1577. 1577, que sería, vamos a ver acá dice 1577, dice eclesía, de un compuesto de 1537 y un derivado de 2564. Lo traduce como llamar fuera. Y es decir, concretamente, una reunión popular. Y acá, bueno, ellos dan su interpretación, dice especialmente una congregación religiosa, la sinagoga judía o la comunidad cristiana, de miembros en la tierra o santos en el cielo, o ambos, ¿no? Pero acá, como un derivado de esta interpretación que vemos anteriormente, que es una congregación religiosa, acá se menciona estas siguientes palabras, ¿no? Asamblea, concurrencia, congregación, iglesia. Quiere decir entonces que el Señor tiene, y es de su propiedad, una concurrencia, una asamblea, una congregación. Y esto es interesante. El Señor dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y vemos acá que la palabra usada para Hades es la 86, que se escribe en griego adou. Esa es la palabra para Hades, la palabra adous. Y la palabra 86 nos da la siguiente explicación. Vamos a traducirlo al español para que se pueda entender. Dice Hades, que se origina en A, que significa no, y la palabra idein o eido, que significa ver, ¿no? Es decir, no se puede ver. El Hades es un lugar que no se puede ver. Dice propiamente el lugar invisible, refiriéndose al reino invisible en el que residen todos los muertos, es decir, el lugar de residencia actual de todos los difuntos. Ese es el Hades, el lugar donde residen todos los difuntos. Bueno, dice que el Hades no tiene poder en contra de la iglesia. Y si nosotros nos fuéramos a Apocalipsis 6, en Apocalipsis 6, en el cuarto sello, que es esta porción que tenemos acá, dice lo siguiente: cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira.
Miré y aquí un caballo amarillo, y al que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Si nosotros hemos interpretado bien la palabra de Dios, creemos firmemente, estamos convencidos firmemente de que lo que está ocurriendo en el mundo con este virus no es producto del azar, ni es una eventualidad incontrolada por descuido. No, creemos que este virus que está en el mundo ha sido intencionadamente colocado allí, con todo propósito. Y el que lo colocó es precisamente este del cual hablamos al comienzo en Apocalipsis 13. En Apocalipsis 13 hay dos reinos, dos bestias, mejor dicho. Una que surge del mar y otra que surge de la tierra. La bestia del mar es un acuerdo de naciones, es un acuerdo hecho por hombres, es un concordato de personas que se reúnen para un fin determinado. Este concordato de personas pues está formado por dueños de bancos, dueños de grandes corporaciones, empresas muy poderosas en el mundo, los dueños de las empresas petroleras. También están allí los reyes, los príncipes y una gran cantidad de presidentes. Forman parte de este concordato las personas, las mentes más brillantes en el mundo, los que están permanentemente dictando conferencias y tienen un lugar muy importante dentro de la sociedad del mundo. Este concordato es originado por los hijos de Caín y está orientado al propósito de, primero, desconocer a Dios y segundo, establecer un reino sobre la tierra, un reino muy poderoso que dirigirá al mundo y que tiene como principal objetivo entronar a Satanás, lo que no pudo hacer hace miles de años, que fue destronar a Dios en el monte de Dios, y por esa razón fue expulsado y enviado a la tierra. Satanás y sus seguidores ahora lo pretende hacer a través de esa generación que se ha creado aquí en la tierra, buscando él ser adorado, ¿no? En consecuencia, pues estas mentes brillantes han diseminado este virus sobre la tierra y luego ellos mismos instalarán a uno solo que será el gobernante mundial. El tiempo en el cual se instala el gobernante mundial es pues el tiempo de la gran tribulación. Desde que esta situación se presentó en el mundo ha cambiado. Como decíamos al comienzo, ya no somos los mismos. Y va a seguir cambiando. Quitarnos la mascarilla va a ser imposible. Colocarnos el chip o cargar encima la tarjeta de identificación que indique que hemos sido vacunados será un requisito permanente que no podremos deshacernos de él. Y la obligatoriedad de irnos adaptando cada vez más a este gobierno y hacernos parte de él por su misión va a ser un requisito, sobre todo el año 2022. El mundo ha cambiado y nosotros tenemos que cambiar junto con el mundo cambió. Me estoy refiriendo a los hijos de Dios y a aquellos que quieran serlo. Como hemos visto hace un momento, el término eclesía, el término iglesia, tal como nos explica la concordancia bíblica Strong, es un lugar donde hay una asamblea, donde hay una concurrencia, donde hay una congregación. Es decir, los hijos de Dios se reúnen, no importa que no estén en el mismo lugar. Los hijos de Dios pueden estar separados por miles de kilómetros de distancia, por decenas de miles de kilómetros de distancia, sin embargo, debe estar en asamblea, deben estar congregados con un solo propósito, y esto es por medio de la oración hacer una guerra permanente, una guerra cotidiana, una guerra de cada día. Vemos con mucha preocupación y con tristeza
que las iglesias tradicionales pretenden seguir viviendo tradicionalmente. No tienen otra manera de manifestarse. Además que muchas de ellas buscan es el diezmo, buscan es la ofrenda. Lo que quieren es el dinero de los que están allá adentro. De manera que ellos tienen que mantener esa apariencia que hasta ahora han tenido. Y esa apariencia que ellos hasta ahora han tenido es promocionando el 666. Como leímos hace un momento en la Sagrada Escritura, cuando leíamos Apocalipsis 13, allí veíamos que al final del escrito de Apocalipsis 13 se dice: aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Las iglesias tradicionales, la iglesia evangélica tradicional, estas iglesias que albergan una gran cantidad de fieles, miles, en algunos casos decenas de miles y en unos muy pocos, pero no por ello menos importante, centenas de miles de miembros. Casi todas ellas están basadas en el mensaje del 666, porque lo que buscan es levantar el ego del creyente, mantener siempre el ego del creyente alto, para que el creyente esté plenamente convencido de que es el centro a donde Dios da vuelta, donde Dios orbita. Ahora, hace poco, pues hace 2 o 3 días hemos leído la reunión anual de una iglesia muy importante. No voy a decir el nombre porque no tiene sentido mencionar a nadie acá, pero es una iglesia muy, muy fuerte, muy poderosa, que menciona su palabra profética para el año 2022. Como usted puede ver acá abajo, dice que es el año de la retribución. 2022 será también el año de la retribución. ¿De la retribución de qué? ¿De la retribución de qué? Eso nos preguntamos. Porque esta palabra, retribución, la usa Lucas en el capítulo 21, versículo 22. Veamos. Acá Lucas 21, 22 dice: porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Sin duda, la retribución que usa esta iglesia en su reunión anual tiene que ver con esto. Dios te va a devolver lo que el diablo te quitó. Dios te va a colocar en un trabajo donde tú ganes suficiente dinero. Dios te va a hacer ascender en tu trabajo. Dios te va a dar aquello que has estado esperando y que has pedido en oración y no has recibido. Eso es 666, porque eso hace que el foco de atención sea el hombre y que Dios tiene que satisfacer las necesidades de la persona. La retribución de la que habla Lucas tiene que ver con otro elemento, mucho más difícil, mucho más duro de asimilar, y es lo que precisamente va a caracterizar los tiempos que han de venir. Por ejemplo, Pablo, en la segunda carta a los tesalonicenses, él dice: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Yahshua, desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Yahshua, el ungido, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. La palabra retribución usada acá por Pablo está en el mismo contexto de la palabra retribución usada por Lucas.
Y es precisamente ese contexto el que debe caracterizar la expectativa de la iglesia. La iglesia en este momento y en adelante debería tomar el control de la oración para hacer antagonismo a los que están sobre la tierra procurando el mal y la destrucción de la humanidad. Veamos, en el caso de Lucas, acá, en el caso de Lucas, el contexto de lo que Lucas está exponiendo está en el capítulo 21 y tiene que ver con las señales antes del fin, como tenemos acá, señales antes del fin. Lucas, quien era muy estudioso, Lucas estudiaba muchísimo la palabra antes de exponerla públicamente. Él nos da una visión de las cosas que van a estar sucediendo en el mundo justo antes de la venida del Señor Yeshua, justo antes de esto. Veamos acá, ¿no? Él dice: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias. Ténganlo muy claro esto, ¿eh? Hambres y pestilencias, porque lo que se va a venir al mundo en el próximo año o en el siguiente va a ser una gran hambruna. Ya tenemos las pestilencias dentro de nosotros y vendrán pestilencias peores, como nos relata Sarah Hoffman en su visión. Pero dice Lucas acá, ¿no? Lo siguiente, dice, pero antes de estas cosas, os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre, y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría en la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. En medio de esta grande persecución, nuestros parientes, nuestros vecinos, nuestros amigos ya no lo serán más, serán nuestros enemigos. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Este es el tiempo de la persecución contra la iglesia, contra ti y contra mí. Contra ti que estás creyendo en esas fábulas que te cuentan en tu iglesia acerca de las cosas maravillosas que Dios va a hacer contigo en este mundo. No, Dios tiene cosas maravillosas para nosotros, y de hecho ya ha cumplido alguna de ellas, porque dice Pablo que ya estamos sentados en los lugares celestiales. Dice también que hemos sido sacados de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo, ¿no? Ya Dios ha adelantado, y lo más maravilloso de todo es que nos ha dado de su Santo Espíritu como anticipo de lo que ha de venir. Pero en ninguna parte dice la palabra que el Señor vaya a darnos una bendición extraordinaria aquí en este mundo. Por el contrario, dice el Señor que no nos apeguemos a este mundo, que no disfrutemos de este mundo, sino que tengamos la expectativa de las cosas en el lugar donde Él está, a donde Él nos llevará después de esta experiencia, ¿no? En este mundo, dijo el Señor, tendremos aflicción. Eso lo adelantó Él. Y también nos adelantó Pedro que los que anhelemos ser perfeccionados y establecidos, primeramente tenemos que entender que vendrá sufrimiento y persecución sobre nuestras vidas, ¿no? Lucas sigue diciendo: cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. La destrucción de Jerusalén, la van a destruir, la van a arrasar, porque todos los hijos de Satanás, todos los descendientes de Caín, ya están preparados para destruir lo que no pudo hacer Satanás en el huerto del Edén cuando quiso eliminar la descendencia de Dios. Él intentó hacerlo con Abel, porque él, aunque la palabra no lo dice, y ese es mi punto de vista, usted no tiene por qué creerme, pero así lo creo yo, porque él convenció a Caín para que asesinara a su hermano Abel. Pero como Dios después le dio un nuevo hijo a Adán y a Eva que se llamó Set,
y por medio de Set se generó esta descendencia santa. Dice Apocalipsis que entonces Satanás abrió su boca para enviar un río que se llevara a la mujer, y como no pudo, entonces pues ya enojado por todas estas cosas, dice que enfiló su batería contra la descendencia de Dios, los que obedecen la voluntad del Padre y tienen el testimonio de Yahshua, el Hijo. Esa descendencia maligna del diablo quiere destruir a la descendencia santa, santificada, mejor dicho, de parte de Dios, santificada en su Hijo, que tiene los méritos para esa santificación. Bueno, en este tiempo, Satanás va a atacar Israel y la va a destruir con una guerra, como nos dijo, como nos cuenta Ezequiel en el capítulo 37, 38, 39 de su libro, Ezequiel 38. Luego, Lucas está mirando esto, conoce esto y lo está escribiendo, y entonces dice: los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que están en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución. ¿Qué quiere decir Lucas con esto? Bueno, cuando las naciones alrededor ataquen a Israel y la destruyan, eso va a ser el suficiente motivo, o va a ser el acumulado necesario que Dios requiere para desatar su ira, que va a comenzar con un gran terremoto, luego va a seguir con el oscurecimiento del sol, la luna se pone roja, y después de eso se desatan 200 millones de piedras que han de golpear la tierra durante 5 meses y medio. Después de ello, la iglesia es levantada, pero antes que la iglesia sea levantada, los cielos se desintegran y se puede ver todo lo que hay detrás. Lo que no podemos ver ahora lo veremos en ese momento. Podemos ver todo lo que hay detrás, veremos al Padre, al Hijo y a los miles de millones de ángeles y de toda forma de vida que está en los cielos, que está en el monte de Dios, que le adoran y le alaban. Eso lo veremos, ¿no? Y entonces cuando Dios va a comenzar a ejecutar su ira y su venganza sobre los hijos de Caín, es cuando va a iniciar la finalización de la descendencia de Caín sobre la tierra y de todos los hijos de Satanás que están sobre este mundo, e inclusive de los mismos ángeles rebeldes que habitan en la tierra como uno de nosotros. Todo eso, en ese momento, Dios va a retribuir, es decir, le va a dar a ellos conforme ellos nos han dado a nosotros. Conforme ellos van a hacer con nosotros, así le va a dar a Dios a ellos. Entonces, la palabra retribución, tal cual como la usó Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses, Pablo está diciendo: así como ustedes han sido tribulados, Dios va a enviar tribulación a los que los atribulan, dice Pablo, porque estos son días de retribución. Eso no tiene nada que ver con la retribución que nos habla esta iglesia, que será lo que ocurrirá en el año 2022. Entonces, el cristiano tiene que comenzar a desbloquear su mente de estas cosas que le han enseñado durante años. Debe comenzar a enfocarse en un nuevo estilo de servicio a Dios, en una nueva actitud, que es la de la oración diaria. La iglesia debe salirse de ese modelo conocido de iglesia que lo ha usado durante miles de años y que ha estado muy bonito y muy bien, pero que en este momento necesita urgentemente ser cambiado, porque el cristiano tiene que apercibirse de las cosas que vienen y tiene que luchar con las mismas armas con las que lucha el diablo. El diablo ataca, bueno, no con las mismas armas, porque el diablo ataca con armas muy cobardes, como es la traición, como es el descuido. Él aprovecha estas cosas, como es el apuñalar por la espalda. Pero nosotros tenemos que devolverle al diablo con nuestra oración, con nuestro servicio y sobre todas las cosas con nuestra santidad. Vienen tiempos cuando Dios va a usar su iglesia, la iglesia verdadera, para hacer grandes obras aquí en esta tierra.
pero no va a usar a estas iglesias falsas que predican el mensaje 666 hombre-céntrico. La Trinidad hombre, 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 que es lo que el diablo ha promovido desde los orígenes de la vida. 666 es hombre, hombre, hombre. ¿Y por qué 6? Bueno, porque el hombre fue creado en el día sexto, como usted puede comprobar en su Biblia, ¿no? El hombre fue creado en el día sexto. De manera entonces que el 6 representa al hombre. Así pues, el 666 es la Trinidad satánica del hombre, 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 centro, 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 base primordial de todas las cosas. Como nos han enseñado las doctrinas y los principios de la filosofía, es que nada ocurriría en el mundo si no fuera por el hombre. Es decir, todo lo que ocurre es por causa de que el hombre debe existir. Algo completamente falso y completamente abominable, ¿no? Porque todo lo que existe en el universo es por causa de Dios y nosotros existimos por causa de Dios y por su misericordia. Y es a Dios a quien debemos honrar y adorar. Entonces, la iglesia es una asamblea, como vimos hace un momento, es una congregación. Las asambleas se reúnen para deliberar. Las asambleas son entes de análisis, entes de juicio, entes de promulgación. No estoy hablando de esa falsa doctrina de hablar para decretar. No, eso no tiene nada que ver. Lo que estamos diciendo acá es que la iglesia debe reunirse como ejército de Dios para afrontar las cosas que se vienen. La iglesia debe deliberar cada día, la iglesia debe trazar estrategias fundamentadas en la santidad y en la oración. Todo eso siempre en el marco de la adoración al único que merece ser adorado. La estructura de iglesia debe ser transformada. El concepto de la iglesia hasta ahora vigente debe ser modificado y ser basado en que la iglesia debe convertirse en un instrumento de guerra. Pablo nos enseñó cómo debía ser ese instrumento, dijo él, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Pero cuando Pablo escribió eso se refería a las fuerzas espirituales, pero en este momento esas fuerzas espirituales son carnales también, porque los ángeles se visten en apariencia como uno de nosotros, habitan en la tierra como uno de nosotros, gobiernan países y naciones con apariencia de hombre, porque ellos son hombres también, pero son inmortales. Esa es la gran diferencia con relación a nosotros, que nosotros sí morimos, al menos morimos desde el punto de vista físico, pero ya los que hemos creído en el Señor Yeshua tenemos vida eterna y somos inmortales como ellos, ¿no? Solamente que nosotros no usamos esa inmortalidad para mal. Tenemos que dejar este cuerpo, sí, porque este cuerpo no entrará en el reino de los cielos. Tenemos que revestirnos del cuerpo nuevo que no tiene las miserias que tiene que es la concupiscencia y la inclinación al pecado. Bien, la iglesia tiene que reformularse, la iglesia tiene que revestirse de guerra, a través de la oración y a través de la santidad en medio de un marco de adoración a Dios. No puede seguir viviendo como ha vivido hasta ahora, no puede ajustarse o acomodarse a asistir a un local un día domingo. Eso no es la iglesia de Dios. La iglesia de Dios es la iglesia que se congrega, aunque no estén todos en el mismo lugar. Puede estar uno en las Filipinas y el otro puede estar en Haití, o el otro puede estar en Argentina, o puede estar en cualquier lugar. Lo importante es que estemos congregados en el sentido de que estamos dispuestos para la batalla, para la guerra, a través de la oración y de la santidad. El año 2022 va a ser un año muy, muy, muy difícil. Y la iglesia del Señor va a ser perseguida. Va a comenzar la persecución del Señor. Y nosotros tenemos que prepararnos para ese momento, para esa persecución. ¿Y cómo tenemos que hacerlo? Porque la iglesia tiene que plantearse que es una asamblea y debe reformular sus actitudes, sus principios, sus doctrinas, su estructura. Tiene que reformularla para establecer una base que esté de acuerdo con el tiempo que estamos viviendo. Y el tiempo que estamos viviendo es de guerra. Satanás y sus servidores nos están atacando y vienen por nosotros. Preparémonos nosotros para ser una iglesia de batalla, una iglesia de guerra, una iglesia de oración, una iglesia que está mirando las cosas que vienen para clamar al Padre por ella. El Señor lo dijo,
a través de la parábola del juez injusto. La parábola del juez injusto estará enmarcada en el tiempo final, porque al final de la parábola dice el Señor, y cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Claro, la fe será escasa, porque habrá una persecución tan grande que la gente habrá perdido la confianza en Dios. En este punto conviene leer lo siguiente. Es un fragmento de la carta que le escribió Albert Pike a Giuseppe Mazzini, que habla acerca de 3 guerras en el mundo. 2 ya han sucedido. Y sobre la Tercera Guerra Mundial dice: la Tercera Guerra Mundial ocurrirá mediante el aprovechamiento de las diferencias causadas por la agentur de los Illuminati entre los sionistas políticos y los líderes del mundo islámico. La guerra debe llevarse a cabo de tal manera que el Islam, el mundo musulmán árabe y el sionismo político, Estado de Israel, se destruyan mutuamente. Mientras tanto, las otras naciones, una vez más divididas, serán obligadas a luchar hasta el punto de agotamiento físico, moral, espiritual, económico completo. Vamos a dar rienda suelta a los nihilistas y a los ateos y vamos a provocar un cataclismo social tan formidable que con todo su horror mostrará claramente a las naciones el efecto del ateísmo absoluto, el origen del salvajismo y de los más sangrientos disturbios. Entonces, en todas partes, los ciudadanos se verán obligados a defenderse contra la minoría mundial de revolucionarios. Exterminarán a esos destructores de la civilización y la multitud, desilusionada con el cristianismo, cuyos espíritus deístas estarán desde ese momento sin brújula ni dirección, ansiosos por un ideal, pero sin saber dónde poner su adoración, recibirán la verdadera luz a través de la manifestación universal de la doctrina pura de Lucifer, llevado finalmente a cabo en la vista pública. Esta manifestación resultará del movimiento reaccionario general que seguirá a la destrucción del cristianismo y el ateísmo, ambos conquistados y exterminados al mismo tiempo. Esto sin duda refleja lo que dijo el Señor, que ya leímos anteriormente, acerca de que cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Pero ¿sabe por qué? Porque fueron mal enseñados, porque fueron mal instruidos, porque en su iglesia le fomentaron el 666. Le dijeron, nada va a pasar contigo, todo va a estar bien, los tiempos que vienen son los mejores. Eso es un engaño y por eso su fe se va a debilitar. Pero esa parábola del juez injusto nos enseña a orar permanentemente. Si escucha el padre malo, atiende a su hijo, y el padre es malo, de corazón malo, no le da una víbora en lugar de darle un pez, ¿no? Le da el pez en lugar de la víbora, pues no hará lo mismo el padre, que es un padre bueno con nosotros, que clamamos día a día. Entonces es el tiempo, ya es el tiempo de reformularnos, es el tiempo de dejar la vieja costumbre, la iglesia antigua, es el tiempo de considerar que es el momento en que la iglesia debe convertirse en un ejército de batalla y de guerra contra Satanás y los suyos, por medio de la oración. No se pide más nada, la oración y la vida santa, porque sin vida santa no habrá dones de Dios sobre esta tierra. Tenemos que revestirnos de santidad porque Dios va a hacer grandes cosas con nosotros en los tiempos que se vienen. En medio de la gran persecución que se viene, la iglesia verdadera del Señor estará en la calle predicando, estará en la calle sanando, estará en la calle mostrando la obra de Dios. Preparémonos para eso, para lo que se viene. Preparémonos para ser iglesia. Salgamos de ese conformismo que hemos tenido hasta ahora, haciendo las cosas conforme a otros nos mandan. Hagamos las cosas como Dios les manda. Dios te bendiga. Y hasta aquí su espacio Trompeta de Dios. Será hasta una nueva oportunidad. Dios le bendiga.